años, entonces bienvenidos. La metodología para el trabajo de hoy va a ser simple. Vamos a ver una conferencia en línea, una conferencia que tengo del decreto 2496. El decreto 2496, a pesar de que nosotros ya trabajamos fuertemente con el decreto 2649 de 1993, hay que recordar que la entrada en vigencia de la ley 1314 de 2009 trajo tras de sí otras reglamentaciones. Y una de esas reglamentaciones importantes fue el decreto 2420 y el subsiguiente 2496, que fueron los que modificaron algunas partes importantes de los principios de contabilidad. Entonces, ¿qué necesito? Que veamos la conferencia hoy, la otra clase hacemos el análisis y sacamos también la nota de la evaluación parcial. Yo igual dejo la clase grabada para los que no pudieron asistir, se pongan al día. ¿Listo? Entonces, me confirman por favor cuando estén viendo la pantalla. Yo les voy a proyectar la conferencia, haré las intervenciones como siempre cuando haya lugar a ello, y les pido que si por favor tienen dudas, preguntas o inquietudes, pues como siempre levanten la mano y hagan la observación. Listo, que inmediatamente pausamos el video y aclaramos la duda a la que haya lugar. ¿Están viendo ahí? Sí, profe. Listo, entonces vamos a hacer qué análisis. Sí, profe. Vamos a recordar primero que la entrada en vigencia de la ley 1314 de 2009, por las cuales se implementan las normas internacionales de información financiera en Colombia, también da paso a que esa ley 1314 sea reglamentada. Una de las reglamentaciones que se aplicaron a la ley 1314 fue el decreto 2420 de 2015, que modificó algunos de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y a su vez, el decreto 2496, también de 2015, estableció nuevos lineamientos para el decreto 2420. Entonces aquí vamos a ver un resumen global de cómo están los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia mediante esta conferencia. Si hay lugar a dudas, preguntas o comentarios, como les digo, inmediatamente activen su micrófono y hacen la pregunta pues que haya lugar en su momento, o hacen la intervención que quieran hacer, no hay ningún problema. Entonces los dejo con el video. Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este nuevo conversatorio en el día de hoy. Antes de iniciar el conversatorio, pues siempre, como siempre lo hacemos, le damos las gracias a cada uno de los participantes por el tiempo que ustedes nos dedican. Día a día vemos que la comunidad ha ido creciendo y pues para nosotros nos satisface mucho, y los consultores que tenemos acá, en preparar toda esta documentación, como lo he comentado, y con algunas personas con las que hemos ya venido trabajando, algunos clientes que hemos hecho otros procesos de transición, pues les comentamos que pues nos gusta participar con ustedes, nos gusta trabajar en la comunidad, nos encanta pues generar conocimiento a través de este y de otra serie de temas que son importantes para nosotros, ¿de acuerdo? Y obviamente pues para el desarrollo de la profesión. Entonces pues por eso es que escogemos una serie de temas que son bien interesantes para que ustedes puedan participar. Le doy la bienvenida a nuevas personas que han entrado aquí al portal, hay personas que no conocemos, y a cada una de ellas, a medida que avancemos, pues los vamos a ir conociendo a todos. La metodología para algunas personas que están conociendo y están llegando, pues básicamente a medida que vayamos avanzando sobre los temas, nos podrán hacer una serie de preguntas sobre el tema en mención, para poder ir avanzando. Recuerde que el tema pues es de 1 hora y obviamente pues tenemos sesiones de preguntas, las vamos a hacer como finalizando cada uno de los conceptos importantes que estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces para todas las personas que entran por primera vez van a también tener una comunicación con nuestros consultores, les agradecemos que nos hayan tenido en cuenta y sobre todo el tiempo que ustedes le están dedicando. Mi nombre es Osvaldo Moreno, soy el líder de gestión de conocimiento en www.OM Enlace Global, y ahorita vamos a ver esa parte. Muy bien, la invitación de hoy era, vamos a analizar el decreto 2496 del 23 de diciembre del 2015. Este decreto pues básicamente es un decreto que modifica una serie de resoluciones que se dictaron en el decreto 2420. Ese decreto 2420 del 2015 es el decreto reglamentario en el cual básicamente se consolidaron las normas de contabilidad y las normas de información financiera. Entonces recordemos, el 2420 de 2015 fue el que consolidó las normas internacionales de información financiera
y por ende los principios de contabilidad generalmente aplicados en Colombia. Pero después llega el 2496 de noviembre del 2015 y le hace modificaciones a este decreto 2420. En la conferencia de hoy lo que vamos a ver es precisamente eso, un resumen del decreto 2420 y las modificaciones que implementó el 2496 sobre el 2420 para el nuevo normativo contable. O sea que ese decreto, este 2420, es un decreto compilador, digamos que ha unido una serie de estándares y los vamos a tener que mirar en esta charla que hemos preparado para el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta sesión? Vamos a hablar del decreto 2496 y obviamente, como lo decíamos anteriormente, como este decreto 2496 modifica los decretos, también los vamos a mirar, los vamos a analizar en detalle. ¿Cuáles modifican? Modifican algunos articulados del decreto 2420 y del 0302 de febrero del 2015 referente a normas de aseguramiento. ¿De acuerdo? Algunas recomendaciones en la aplicación de estos decretos. Entonces, este es básicamente el tema para el día de hoy. Entonces, este decreto 2496 vamos a ver todos los considerandos. Recuerden que es importante que ustedes analicen los considerandos. Esos considerandos son las causas que llevan a expedir la documentación final, la documentación legal. ¿De acuerdo? Esos considerandos, pues, básicamente tendrán que ver, digamos, en el caso de nuestro de lo que estamos mirando hoy, pues es esta parte que tenemos acá. Ya les voy a mostrar a qué voy a hacerles entonces. Entonces, acá, voy a mirar acá la parte del considerando y nosotros vamos a ver este decreto 2496 y acá están los considerandos. Recuerden, siempre estos considerandos van a comenzar con la palabra que la ley 1314, que con base en lo dispuesto en el artículo, que el gobierno nacional, y son las causas que han llevado al gobierno a expedir el decreto que va a reglamentar esa parte o ese trabajo que vamos a tener que estudiar. Entonces, es importante porque en muchos casos he visto que solo leemos ya la parte resolutiva. Entonces, no, tenemos que tener claridad sobre los considerandos. Por ejemplo, considerando que vamos a trabajar acá el 2496, este decreto que modifica los anteriores, dice que la ley 1314 regula los principios de normas de contabilidad y de información financiera, que el decreto 2420 del 2015 es único regulatorio de normas de contabilidad e información y es el que compila todas esas normas de acuerdo a la ley 1314. ¿De acuerdo? Otro considerante, o sea, los antecedentes que vamos a llevar para que pueda salir el decreto o la parte, digamos, las disposiciones legales del decreto. El artículo 7 de la ley 1314 del 2009 para exhibir normas para expedición de normas de contabilidad y de información financiera, deben considerar las recomendaciones y observaciones de la DIAN y de los órganos, básicamente, que regulan las políticas económicas a nivel nacional. Que enmiendas para el grupo 1 emitidas en español durante el año, periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio del 14, aplicación 1 del 17, permitido manera voluntaria de aplicación anticipada. Quiere decir que acá ellos van a tener en cuenta unas actualizaciones que hizo el IASBI y que el Consejo Técnico las estudió y no vio implicaciones para que a partir del 1 de enero del 17 puedan ser aplicadas. Otro considerando, o sea, que el Consejo Técnico, versión modificada de la LIB 9, para entidades que conforman el Grupo 1, enmiendas en español del IASBI, en el segundo semestre del 2014. O sea que aquí hubo unas modificaciones dadas por el IASBI y el Consejo Técnico las ha estudiado y dice que podrá o pone su propuesta que pueden ser aplicadas a partir del 1 de enero del 2017 o también aplicación anticipada. Entonces, vamos a ver a nivel de resumen, obviamente, ojo, estos son decretos de 1100 hojas más o menos, ¿de acuerdo?
Este análisis que vamos a hacer es un compendio que hemos hecho, que hemos resumido en una forma muy gráfica para que ustedes se lleven hoy el objetivo principal de todos estos decretos que estamos mirando y que finalmente ustedes van a tener que aplicar. Entonces, por eso, si alguien nos pregunta que no está el texto completo, no, porque realmente son 1200 hojas y realmente lo que yo quiero es que aprendamos a leer el decreto y cómo tenemos a través de la presentación que ir a mirar decretos anteriores. Muy bien. Dice que recepción y análisis de los comentarios recibidos emitidos con respecto a unas enmiendas, unos cambios que se hicieron en NIF 27, NIF 28 y NIF 10, así como en el ciclo del 2012 al 14. Aplicación 1 de enero del 17, permitiendo de manera voluntaria la aplicación principal. Y este decreto pues trae bastantes, considerando la ley 1314, regula principios y normas de contabilidad, el Consejo Técnico versión modificó la NIF 9 para el grupo número 1, también nos habla de que el Consejo y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las enmiendas a normas internacionales de información PYMES, NIF para PYMES versión 15. Estas enmiendas, el Consejo Técnico concluyó que se pueden aplicar a partir del 1 de enero del 17 y su aplicación será voluntaria. ¿De acuerdo? Entonces nos toca. También nos habla alguien que nos comentaba ahorita, la Superintendencia de Salud presentó la situación que atraviesa el sector y en esta parte está pidiendo un tiempo prudencial para aplicar normas de información financiera a partir del 1 de enero del 2017. Y que luego de un análisis, la economía solidaria, o la Superintendencia de Economía Solidaria, pidió también un estudio especial sobre participación, digamos, en patrimonios con los aportes sociales y otro concepto importante de cartera. Entonces, todos estos considerandos anteriores nos dan a nosotros para poder analizar, qué es lo que vamos a analizar, cómo el decreto 2496 va a afectar al decreto único regulatorio 2420 del 15 y al decreto 0302 del 15, marco técnico normativo para normas de aseguramiento de información. No sería bueno, y lo comentábamos porque queremos darles a ustedes el entendimiento total de la aplicación de este decreto 2496, porque si yo solamente lo leo y lo miramos acá, de pronto en estos considerandos que ya ustedes los vieron, pues tienen que ver con con el decreto 2420 del 15 y 0302 del 2015. O sea, estos dos decretos, hay puntos que son importantes y los toca acá el decreto 2496, por eso los invitamos a que ahora vamos a mirar en qué consiste este decreto único regulatorio, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario de normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento. Acá el gobierno lo que quiso fue compilar, unir en un solo documento legal todas las normas contables y las normas de aseguramiento. ¿Qué normas de aseguramiento? La que hacen acá este decreto 0302 del 2015. Eso es básicamente lo que compone el decreto 2490. Bueno, nosotros no entramos a ver el decreto 0302 porque este se refiere a aseguramiento de la información y ustedes como contadores creo que en 9º semestre van a ver una materia que se llama así, aseguramiento de la información, y ahí van a trabajar fuertemente en el decreto 0302. ¿Qué es lo importante entonces? Que empecemos a conocer el 2420 de 2015 y las modificaciones que implementó en el 2420 el decreto 2496. Ahí estábamos viendo los considerandos, es decir, qué contenía el decreto. Ahora vamos a ver, pues posteriormente vamos a ver la parte decretoria o qué fue lo que se decretó. Vamos a hacer un brexito, acá hay una serie de paradas. Buenas tardes, Fernando Quevedo, Jamie, Paola Sander, Fernando Oquendo y Guido Alfonso. Vamos a mirar si hay alguna pregunta o si no continuamos. Fernando, muy buenas tardes. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, cómo no. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Sí. Gracias. Mira, tiene que ver básicamente con una situación que veo que se nos está presentando a nosotros en nuestra profesión
y es que acaban de expedir un decreto único reglamentario que tiene que ver con el decreto 2420. Sí. Ya a los 8 días, por una situación de una influencia que tienen ciertas entidades, cierta parte, digamos, que no ha sido analizada bien por parte de las entidades regulatorias, se nos están expidiendo nuevos decretos en donde se están cambiando las reglas del juego. Yo pienso, Osvaldo, que es importante que nosotros, el gremio de los contadores, nos pronunciemos con respecto a esto, ya que considero que es una falta de seriedad con nosotros, porque cuando tú expides un decreto único regulatorio, Claro. es único, no es que para que estemos sacando cada 8 días nuevos decretos. Sí, es cierto. Bueno, y esto se refiere pues precisamente a por qué tantas modificaciones a nosotros como contadores, es decir, por qué tantos cambios que frecuentemente se tienen que estar haciendo. Pero bueno, pues ya sabemos cómo funciona la regulación contable en Colombia. Tienes razón. Listo. Muy amable por el aporte. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y hagamos la última pregunta acá. Un segundito a Jamie, Paola. Jamie, buenas tardes, Jamie. Bueno, no está Jamie acá. Y la última, Guido Alfonso. Bueno, muy bien. Una cosa que me parece importante, el aporte que nos hacía Fernando ahorita, sí, la fecha de duración entre que el gobierno expidió el decreto, digamos, este decreto único reglamentario es del 15 y el 24 de diciembre expidió, o sea, a los 8 días ya hubo una modificación y este es el decreto que modifica toda una serie de parámetros, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros que, bueno, hoy vamos a ver es el contenido de lo que hay ahí. Hay mucha gente que no está de acuerdo con esas modificaciones que se han hecho y hoy vamos a entender un poco más de qué se trata y el comentario que nos hacía oportunamente Fernando. Muy bien. Y ahora, pues, esa parte resolutiva, pues básicamente esa parte resolutiva son los diferentes decretos, es decir, las diferentes disposiciones que deben quedar reglamentadas o autorizadas. Esta es la parte donde dice en el articulado que viene decreto número 1, decreto y decreto artículo 1, artículo 2. Entonces vamos a ir analizando bajo la luz de esta metodología en qué consisten esos diferentes decretos. Muy bien. El primero, que es del 14 de diciembre del 2015, es el decreto 2420, decreto único reglamentario de normas de contabilidad, información financiera y de aseguramiento de la información y otras disposiciones. Volvemos a ver brevemente lo que son los considerandos que proporcionan básicamente que la producción normativa ocupada un espacio central en la implementación de políticas públicas, que la realización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas que constituye una política pública y gubernamental, que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza, que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna. Entonces nos están diciendo las causas para sacar y compilar ¿qué? Normas de contabilidad de información financiera, normas de aseguramiento de la información, y vamos a encontrar una serie de anexos en donde el primer anexo es anexo número 1, grupo número 1, contenido del decreto 2615 del 14, NIP plenas. Entonces, estas NIP plenas, por eso es que este es un documento de 1200 hojas. Entonces, estas NIP plenas acá están ya compiladas. Además, hay un anexo número 2, dice grupo número 2, contenido del decreto 3022 del 2013, NIP para pymes. Y finalmente está el grupo número 3, microempresa, 2702 y 2706 del 2012, cuando tenemos 15 secciones de aplicación. Y además está este decreto 0302 del 2015, que es el marco técnico normativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué encontramos en el decreto 2420 del 15? Esta normatividad, unida en un solo paquete de normas. Eso es básicamente. En las cuales, pues básicamente entonces encontraremos las normas de contabilidad y de información financiera, la primera parte,
Está también el ámbito de aplicación, el marco técnico normativo para grupo 1, el cronograma para el grupo 1, y ustedes lo van a ver, y eso es lo que estaba básicamente en los decretos anteriores, pero este es una unión de ese paquete. Aplicación de entidades que provienen de los grupos 2 y 3 deberán permanecer como mínimo durante 3 años en este modelo de grupo 1, y ese es como el resumen de esas normas para ese grupo 1. Dice, hay un título que es una sección especial, régimen reglamentario de normativo para los preparadores de información financiera, ámbito de aplicación, marco técnico normativo, cronograma de aplicación y aplicación para esos grupos. Además, viene también el grupo número 2, que se rige por la LIC para pymes. Lo leímos en el decreto anterior, que va a ser modificado, lo vamos a ver ahorita. Esta partecita del grupo número 2 va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 17, las nuevas modificaciones de NIC para pymes que ya pueden utilizar ustedes anticipadamente, ¿de acuerdo? Pero acá está la articulada, porque en este momento no había salido el decreto que se modificó y que nos comentaba acá el participante 8 días después de su publicación. Cronogramas de aplicación, y está también el cronograma para el grupo 3. Esto no hay nada nuevo, todo esto es conocido por todos ustedes, porque esto era lo que veníamos trabajando, lo que hicimos para grupo 1, grupo 2 y grupo 3, pero está unido en un solo paquete. Muy bien. Existe normas de información financiera aplicables a los preparadores de información clasificados dentro del numeral 1. Ojo, claro, para grupo 1, el sector financiero, establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, organismos cooperativos, pues también estaba, y hablan acá de la aplicación de la NIF 4 y de un tratamiento de los créditos y deterioros y clasificación de las inversiones NIF 39 y la NIF 9. Eso está básicamente acá, me dice, para la preparación de los estados financieros individuales. Y separados aplicarán los marcos técnicos normativos vigentes, salvo en lo dispuesto de, acá está el tratamiento de créditos y su deterioro. Y ahí nos dicen que habrá unas medidas especiales de la superintendencia. Ese es el primer parte del decreto. Ahora vamos a ver que también se compone de una segunda parte que se llama normas de aseguramiento de la información. Ese es un decreto 2420 de enero del 2015 y está relacionado con lo siguiente: normas de aseguramiento de la información. Estas normas están reguladas en el decreto 03 del 2015, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? No. Entonces, de todas formas, para que les sirva como base, o si quieren adelantarse a estudiar para aseguramiento de la información, que la ven en octavo o en noveno semestre, o creo que inclusive es en séptimo, creo que es la que sigue, para que se vayan familiarizando, pueden ir conociendo el decreto 0302, que fue el que reglamentó ¿qué? Que reglamentó las normas de auditoría y de aseguramiento de la información en Colombia. Normas de auditoría, normas internacionales de control de calidad, normas internacionales de trabajo de revisión, normas internacionales de trabajo para testiguar, normas de servicios relacionados y código para profesionales de contabilidad. Entonces, esto es parte también de lo que veíamos, es la segunda parte de este decreto único reglamentario compilado del 2420. Vamos a ver ahora la segunda parte brevemente, porque realmente lo que estamos haciendo es una compilación breve de cada uno de estos decretos. Muy bien, acá tenemos una pregunta. Claudia me dice que no tienen audio. Quisiera saber si están escuchando bien, por favor, si nos escriben por el chat si están escuchando bien para poder continuar, por favor. No hay preguntas, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a analizar esa segunda parte de ese decreto compilador del 2420. Y son las normas de auditoría. Muy bien, y esas normas de aseguramiento de la información, dice un ámbito de aplicación en ese decreto que teníamos ahí, el 2420. El presente título será de aplicación obligatoria para los revisores fiscales.
que presenten sus servicios o que presten sus servicios a los grupos número 1 y a las entidades del grupo 2 que tengan más de 30.000 salarios mínimos en activos o más de 200 trabajadores. Esto también lo va a cambiar y ahorita lo vamos a ver, lo modificó el último decreto que vamos a analizar. Entonces, cuando ustedes vean el aseguramiento de la información y que también está reglamentado en el decreto 2420, hay que tener en cuenta el ámbito de aplicación, ¿sí? ¿Y qué nos dice el ámbito de aplicación? Que el título 1 va a ser aplicado a los revisores fiscales de las organizaciones que pertenezcan al grupo 1 de contabilidad o el grupo 2, al grupo 1, grupo 2 de NIE, y que tengan más de 30.000 salarios mínimos en activos o más de 200 trabajadores, que estas son las que pertenecen al grupo 1 de NIE. Como a los revisores fiscales que dictaminen los estados financieros consolidados de entidades que no pertenecen al grupo 1 y que voluntariamente se acogieron a emplear el marco técnico normativo de dicho grupo, les será aplicable lo dispuesto en el presente artículo. Acuérdese que a nosotros teníamos la oportunidad, no siendo cumpliendo con los requisitos del grupo 1, voluntariamente adoptar grupo 1, pues a estas empresas que voluntariamente también tendrán que ver con el ámbito de aplicación de estas normas de aseguramiento. Parágrafo. Los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades no contempladas en el artículo continuarán aplicando los procedimientos de auditoría previstos en el marco regulatorio vigente y sus modificaciones, y podrán aplicar normas de auditoría descritas en el artículo 121 y en el 121 del presente decreto, es decir, en este articulado. Muy bien. Entonces, ¿a quiénes aplican las normas internacionales de revisoría fiscal? Por el revisor fiscal dice, él aplicará las normas anexas a este libro en cumplimiento de responsabilidades contenidas en el artículo 207 y el 208, que tiene que ver con el informe que hace el revisor fiscal sobre esos estados financieros. Acá nos dice también, pero fíjense que todo esto nos lleva al decreto, pues básicamente 0302 que vamos a ver ahorita. Todo esto, aplicación de la CISAE por el revisor fiscal. El revisor fiscal aplicará las CISAE anexas a título en desarrollo de las respectivas contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio. También nos habla de opinión o concepto del revisor fiscal. Para efectos de la aplicación del artículo 1 del presente decreto, no será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero que una opinión o concepto sobre cada uno de los contenidos de ellos, el Consejo Técnico dará o explicará o presentará algunas orientaciones técnicas. Y después nos habla de la aplicación de las normas internacionales, normas de trabajo relacionado, las ISAES, y otra serie de normas para trabajos de auditoría. Muy bien, ese es más o menos como el concepto que toca esta partecita, el 2420, y por eso necesitamos mirar básicamente ese decreto. Por último, la vigencia de este decreto, pues dice que el marco normativo del decreto 2784, es decir, grupo 1, incluía las modificaciones efectuadas por el decreto 3023 del 2013. Continuará vigente hasta el 31 de diciembre, es decir, que ya no tiene vigencia. Dice, por lo cual no será objeto de compilación, o sea, las anteriores en el presente. A partir del 1 de enero del 16 se entrará en vigencia el anexo 1, es decir, todo lo que es normas de contabilidad grupo 1, acá comienzan con este párrafo. Y dice, decreto, el cual corresponde al marco técnico normativo de información financiera para preparadores del grupo 1, incorporados por medio del 2615 del 14. El libro 2 será aplicable a partir del 1 de enero del 16 para aquellos trabajos profesionales que inicien a partir de esta fecha, de acuerdo al inciso número 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente todo este compendio. Ahí van a estar las normas que nos rigen a partir del 1 de enero del 16 para esos grupos que están encaminados al desarrollo de esto. Y vamos a ver ahora este decreto, vamos a analizar ahora este decreto de normas de auditoría. Vamos a mirarlo en detalle
Dice Héctor Trujillo, cooperativa multiplicativa de aportes créditos clasificadas al grupo 3. No me es claro, Héctor, la pregunta. No tengo como clara la pregunta, pero bueno, si tú me la haces, con mucho gusto. Y ahorita voy a tocarles un tema porque sí hay una modificación ahí, pequeña, pero ¿de acuerdo? Pequeña, pero cambia todo el estándar. Eso sí, lo vamos a ver y por eso de pronto Fernando, que fue la persona que participó ahorita, nos decía que eran unos cambios, pero bueno, tenemos tiempo para Manuel Alfonso. Muy buenas tardes, Manuel. Manuel Alfonso tenía la mano levantada, no sé si nos iba a hacer alguna pregunta. Aló, Manuel, te escuchamos. Bueno, de pronto no, la bajamos acá. Pero sí, él me hizo acá algo así. Lilian Grace Pachón dice, buenas tardes, ¿qué pasa con las empresas que ya habían realizado su balance de apertura y llevan la contabilidad paralela local NIF? Sí, ahora la aplicación es del 2017, pero no, aquí no están hablando de cambios de cronogramas del 2017. Lilian, no, las empresas siguen común y corriente, aquí no hemos hablado todavía de ningún cambio de fechas. Aquí dice Héctor, la cooperativa multiactiva de aportes de crédito la clasificó al grupo 3. Claro la pregunta, una cooperativa multiactiva de aporte y crédito que inicia el año 2000, la trabajo en el grupo 3. Héctor, básicamente tienes que ver el nivel de activos por el nivel de activos para grupo 3 o grupo 2. La recomendación para todas este tipo de cooperativas multiactivas y todo eso, obviamente yo no conozco la información financiera, la debes trabajar por grupo 2, es un grupo pues es un estándar un poco más fuerte que el grupo 3, que es una contabilidad simplificada, ¿de acuerdo? Entonces esa sería mi recomendación. Pero también le voy a aclarar ahora más adelantico. Roger me está preguntando en el caso del sector salud, el decreto aplazó. Bueno, sí, ahorita vamos a hablar en el caso del grupo de sector salud, sí aplazaron, ¿de acuerdo? Eso sí se aplazó, pero ya vamos a llegar a ese tema, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Muy bien. Entonces, continuando el decreto 0302 del 2015. Por favor, los vuelvo a colocar a todos en contexto. Alguien se preguntará, pero la invitación era para hablar, digamos, de los decretos anteriores 2496 y estamos hablando de estos dos decretos. No, lo que pasa es que el decreto 2496 modifica un decreto único regulatorio, lo modifican ciertos apartes que lo vamos a ver, y también hace referencia al decreto 0302, que son normas de aseguramiento de la información. Entonces, para ver mejor y entender mejor qué pasa con este decreto, pues por eso es que vimos el contenido del decreto único regulatorio y vamos a entrar a mirar el decreto 0302 del 2015 para finalmente entender cuáles son los decretos y cuáles son las disposiciones legales que el gobierno ha dicho para tener en cuenta en este decreto. Muy bien. Entonces, ese marco técnico normativo para normas de aseguramiento de la información es el que vamos a ver antes de una preguntita aquí adicional que nos van a hacer acá a continuación. Y nos dicen que Lucía Galvez, buenas tardes, con relación a la obligación de la revisoría fiscal, si no se cumple con no en el número de empleados ni con el monto de los salarios mínimos, pero en sus estatutos sociales lo reglamentan, ¿se debe tener revisor fiscal? Sí, yo pienso que se debe tener, si está de todas maneras, o que en la parte, digamos, de los estatutos, pues es la guía legal de cada una de sus entidades. Si yo como socio o yo como participante de la cooperativa y en mis estatutos, esa es mi carta de navegación legal, ¿de acuerdo? Por seguridad y todo eso. Entonces, ¿qué cambios puntuales nos dice acá? Presenta el decreto 2496 para los fondos de empleados. Ya vamos a mirar qué cambios, Jorge, ya le vamos a mirar. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Para ponernos un poco también en el contexto, ¿cuáles son los antecedentes que tiene el gobierno para expedir este decreto 0302 de 2015? Entonces nos dice acá, en el artículo 5 de la ley 1314, esa ley que modifica
básicamente toda la información de contabilidad, la información, digamos, de la parte de aseguramiento de la información, nos dice de las normas de aseguramiento. Para los propósitos de esta ley se entiende por normas de aseguramiento de información el sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulan las cualidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de la información. Entonces, ¿qué es lo importante que tengamos en claro? Que la auditoría ahorita se rige por aseguramiento de la información. ¿Por qué por aseguramiento de la información? Porque así fue implementada la ley 1314 del 2009, que fue la que introdujo las MIP, ¿sí? ¿Y qué nos dice? En el artículo 5 nos dice que el aseguramiento de la información se va a regir por conceptos técnicos, normas, interpretaciones y guías que regulan las circulares personales. Esto ya lo vamos a ver más adelante y se los dejo a ustedes para cuando hagan el aseguramiento de la información, pero también es importante que tengamos claro dentro de la regulación contable que la ley 1314 cambió las normas de auditoría generalmente aceptadas o las famosas NAGA por las normas internacionales de auditoría o las NIAS y entre ellas las normas de aseguramiento de la información. Tales normas se componen de normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica y normas de aseguramiento de información distintas del anterior. Entonces miren que acá está la base realmente, es decir, como las causas que han llevado al gobierno a expedir ese nuevo decreto. Entonces ese nuevo decreto viene de este articulado en el cual nos piden normas éticas, normas de control de calidad, normas de auditoría de información financiera, normas de aseguramiento de la información. Eso es básicamente por qué viene. Dice, los servicios de aseguramiento de información financiera de que trata este artículo, sean contratados con personas jurídicas o naturales, deberán ser prestados bajo la dirección y responsabilidad de contadores públicos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante lo que nos dice acá. Ojo, les hago la aclaración. No es esta presentación, si estamos de acuerdo, si el gobierno quitó la revisoría fiscal o por qué no la quitó, o estas están... No, estamos haciendo la presentación del decreto 0302 del 2015 sobre esta modalidad. Muy bien, y el primer artículo dice, expídase el marco técnico normativo de las normas de aseguramiento. Y esas normas de aseguramiento están basadas en algo que se llama control de la calidad. ICQC 1 del 1 al 99 y entonces está dividida en dos áreas. Uno, marco conceptual para los encargos de aseguramiento, auditoría y revisión. Esta es una primera parte de esa norma de control de calidad. Y hay una segunda parte muy importante que son los estándares relacionados al servicio. Y entonces acá, pues básicamente están los diferentes estándares en los cuales yo debo trabajar cuando hago información financiera histórica o cuando tengo un encargo de aseguramiento. ¿De acuerdo? Ahí está la clasificación de cada uno de los estándares. ¿Dónde los encuentro? En el decreto. Están cada uno de estos estándares. Estándares internacionales sobre servicios relacionados. Están las NIA 4000 a 4699, estándares de servicios relacionados. Otro ámbito de aplicación para los revisores fiscales, tanto grupo 1 como grupo 2. Grupo 1, ¿cuáles? Aplica a todas las entidades, así sean voluntarias, aplican para grupo 1. Acá nos dice que grupo número 2, entidades que tengan 30.000 salarios mínimos de activos o 200 trabajadores, ¿de acuerdo? Acá nos dice entidades que no pertenecen al grupo 1 y que voluntariamente se acogieron para emplear este marco técnico. También hay una aplicación voluntaria, los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades no contempladas en el articulado anterior pueden básicamente tomar o trabajar con estos estándares. El artículo número 3 nos habla del revisor fiscal en la aplicación de las normas internacionales de auditoría anexas a este decreto. Ahí las van a encontrar. Sin embargo, el Código de Comercio en el artículo número 7 y el 18 nos dice, son funciones del revisor fiscal
autorizar con su firma cualquier balance que haga con su dictamen en informe correspondiente, lo hará ahora con base a toda esta norma internacional. Y el artículo 208, el dictamen o informe del revisor fiscal sobre balances deberá expresar por lo menos si ha obtenido la información necesaria, si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados, si su concepto de contabilidad, bueno, ustedes conocen este tema más que nosotros, ¿de acuerdo? Pero detrás de esto, acá hay una serie de estándares que son importantes para el proceso. Artículo número 4, el revisor fiscal aplicará todo el concepto de la CISAE, básicamente de normas internacionales de trabajos para atestiguar. El artículo 209 nos dice: el informe del revisor fiscal a la asamblea o junta de socios deberá expresar si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos, si la correspondencia, los comprobantes, las cuentas, libros y actas de registro de acciones en su caso se llevan y se conservan debidamente, si hay y son adecuadas las medidas de control. Entonces, este es artículo número 4, cumplimiento de este decreto 0302, la responsabilidad de revisor fiscal relacionados con la evaluación de cumplimiento de las disposiciones estatutarias y la asamblea o junta de socios, ¿de acuerdo? Entonces, tendremos que trabajar con normas internacionales de trabajos de aseguramiento. Eso es básicamente lo que está acá. Muy bien, acá nos dice Juan Daniel. Entonces nos pregunta, para el 2012 deben observar las cifras del cierre para definir si igualan o superan el tope de los 5.000. Perdóname un segundito que nos escribe. Uy, esto está larga esta pregunta. Para determinar si los activos e ingresos brutos que lo obligan, ingresos no, a tener revisor fiscal, se deben considerar los montos del año inmediatamente anterior, los últimos 12 meses, ¿de acuerdo? Es decir, para el 2016 se deben observar las cifras al cierre del 15, para definir si igualan o superan el tope de los 5.000 o 3.000 salarios. Son 30.000 salarios mínimos legales de activos, ¿de acuerdo? Son 30.000. De igual manera debe tener en cuenta el salario del 2015, 640, correcto. Activos brutos, ingresos, listo. Juan Daniel, de acuerdo, está muy claro la apreciación. Importante, ya ahorita te lo voy a mostrar, pero permítame, yo le voy a comentar, me voy a ir para atrás porque, ojo, estas son la aplicación de revisoría fiscal. Entidades que tengan 30.000 salarios mínimos legales vigentes de activos o más de 200 trabajadores en el último periodo, es decir, en el año 2015, ¿de acuerdo? Muy bien. Y también hablábamos de un código de ética. El artículo 6 de ese decreto 0302 del 15 nos dice: los contadores públicos aplicarán en sus actuaciones profesionales el código de ética para profesionales. Y recordemos que ese código de ética se encuentra contemplado en la ley 43 de 1990, que es la que hemos venido estudiando y que todavía nos falta terminar. Ahí es donde se implementa el código de ética sobre el marco normativo sobre el cual se debe actuar en aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados contenidos en el decreto 2420, en el 2024, perdón. De la una pregunta, cuando digamos la ley es como esta que fue escrita en ley 43 de 1990, está estos fechas anteriores y ahora se hizo esto del 2015, ¿cuándo podría cambiar, profe? No, la ley 43 sigue vigente, esa no ha tenido modificaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que el decreto 2024 lo que me dice es que yo debo observar el código de ética que está en la ley 43 del 90, pero no significa puntualmente que haya tenido cambios. ¿Me hago entender? Ah, ok, o sea que, pero profe, es que yo veo que se dan muchos cambios en todo lo que tiene que ver nuestra carrera. Siempre hay nuevas leyes, siempre cambian mucho las formas, por lo menos ahorita las facturaciones electrónicas que van a empezar a hacer, entonces yo veo que cada vez cambia todo. Sí, cada vez cambia todo, pero la ley 43 del 90 todavía hasta el momento no ha tenido cambios. Obviamente ya es responsabilidad de nosotros como contadores mantenernos actualizados en este aspecto. Gracias, profe. Listo, Brian, con gusto.
Señora, ¿alguien me iba a preguntar algo? ¿Sí, señor? No, que creí que alguien me iba a preguntar algo más. Profe, muchísimas gracias. Al presente decreto, a capítulo cuarto, título primero de la ley 43 del 90. Ese código de ética es el conjunto de reglas en que una profesión declara su intención de cumplir con la sociedad. Es lealtad hacia ella, y aquí son todos esos sectores los que la están confiando en su trabajo. Entonces, eso es muy importante, como nos decía ahorita Fernando, que participaba anteriormente. Creo que es importante que nos unamos a través de que de generar mayor eficiencia, mayor dedicación a nuestro cliente, mucho más ética en el momento en que nosotros estamos firmando toda esa información. Esto, como de pronto sí lo he comentado en algunas sesiones que hacemos, pues esto es una responsabilidad, esta es una oportunidad, y bueno, yo creo que el interés que han tenido ustedes de seguimiento que nos hacen en nuestro portal, pues es importante. Estén pendientes que estamos consiguiendo una serie de consultores de último conocimiento sobre este tipo de áreas, para también tener nuestras charlas de los viernes sobre este tema, porque es fundamental conocer estos temas. Esto va a ser nuestro día a día de ahora en adelante. Es un desarrollo profesional y por ende un servicio que ustedes dan en sus empresas a los demás clientes que tienen. Muy bien. Entonces, el código de ética para profesionales de la contaduría lo vamos a encontrar ahí. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Ese código habla de integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad de la información, observación de las disposiciones normativas, difusión y colaboración, respeto entre los colegas, conducta de ética. Eso está pues muy desarrollado. Muy bien. El artículo 7, los contadores públicos que presenten servicios de revisoría fiscal, pues tendrán que aplicar básicamente estas normas de información, contadores que presten servicio, políticas que deben cumplir, una seguridad que permita, la firma y su personal cumplen con normas profesionales, o sea que tratar como de autocertificarse, ¿de acuerdo? La firma y su personal cumplen con los requisitos legales y regulatorios. Los informes emitidos por la firma o socios de trabajos pues dan una segura claridad de lo que estoy yo firmando y presentando al cliente de acuerdo al encargo que me ha hecho. Esa función básicamente de control de calidad pues es la función del socio por el encargo, la planificación del trabajo, supervisión, revisión, consultas. Bueno, ustedes de ese tema conocen más que nosotros. El artículo 8, los contadores públicos que realicen trabajos de auditoría de información financiera, revisión de información financiera, pues aquí aplican todos estos estándares de acuerdo al trabajo que ustedes van a desarrollar. Trabajos como auditoría de información financiera, revisión de la información financiera histórica, otros trabajos de aseguramiento, otros servicios profesionales. ¡Ojo! Y aquí está, si esto lo discutimos, pues no terminamos en toda la tarde. Si la parte de revisoría fiscal solo hace la parte de impuestos, o si también es solamente para hacer auditoría de información financiera, información histórica, aseguramiento. Bueno, ahí hay temas, pero estamos leyendo es el decreto. Esa era la invitación del día de hoy. La vigencia, aplicación obligatoria a partir del 1 de enero del 16 para aquellos trabajos profesionales que están básicamente en el articulado de la ley 1314, grupo número 1, o voluntaria a partir de la emisión de este decreto de 20 de febrero del 15, es decir, ya es obligatorio, como lo hemos visto. Muy bien, hemos visto en este tiempo, pues brevemente, yo lo que quiero es que se lleven del concepto hoy de este decreto 2496, vimos unos considerandos, analizamos el decreto único regulatorio, el compilado 2420, analizamos pues muy rápidamente este decreto 0302 del 15, y ahora vamos a ver entonces esta parte, los decretos que tienen que ver con el 2496 del 2015. Las modificaciones. Una de las modificaciones, dice el artículo, definición de las normas técnicas especiales por parte de la Superintendencia Financiera. Al decreto compilado, que se demoró 8 días en enviar modificaciones, eso realmente uno no lo entiende porque tan rápido hubo cambios,
le han cambiado este parámetro, dice la Superintendencia Financiera de Colombia, definirá las normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de información financiera en relación con las salvedades señaladas en el presente artículo, así como procedimientos a seguir e instrucciones que requieran efectos de régimen de prudencia. Entonces aquí me están clasificación y valoración de las inversiones. Entonces ya empezamos a ver materia del 2024, cómo se reglamentó los principios de contabilidad y las modificaciones que tuvo por el 2496. Están cambiando lo que me decían NIF 39 y NIF 9 hasta que la superintendencia pues emita esa documentación. Eso es para grupo número 1. Ahí hay un cambio importante de la aplicación. En el número 2 me dice cronograma aplicable a los preparadores de información financiera del grupo 2 que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y cajas de compensación familiar. Entonces me dice adiciones el capítulo 4, título 4, parte 1 del libro 1, al decreto 2420. Ya ustedes saben cuál es este decreto, es el compilado. Le van a agregar ahora un capítulo más y en el cual hablan de lo siguiente. En este hablan del periodo de transición y nos dice que ese periodo de transición, ojo, ¿para quiénes? Para las partes de seguridad social, todas las entidades y cajas de compensación familiar, pues me dijeron que ahora el periodo de transición es 1 de enero a 31 de diciembre del 2016. Es decir, que acá van a comenzar a llevar de todas maneras una contabilidad de doble propósito, van a llevar PSGA con NIF. Sin embargo, en ese mismo articulado nos dicen que al final del 31 de diciembre del 16 van a ser los últimos estados financieros bajo 2649 y 2650. Muy bien, y que a partir del 1 de enero del 2017 va a ser aplicación balance inicial bajo norma internacional para que a 31 de diciembre del 2017 pues yo pueda tener estados comparativos bajo norma internacional. Entonces, aquí viene una disyuntiva y es, ¿y si la Contaduría General de la Nación me está presentando o me está preguntando por esa información, ¿qué debo hacer? No, yo les estoy analizando el decreto. Estamos analizando el decreto. ¿Qué pasa si yo en mi hospital o en la S o en la EPS ya había hecho grupo 2? El decreto le dice, pues podrá voluntariamente continuar haciéndolo, pero aquí se crea, digamos, como una disyuntiva. Astrid Juliana nos dice las entidades que conforman el GSS, ¿incluye todos los hospitales? Astrid, ahí tenemos también la pregunta, buena pregunta, yo pienso que sí. Sin embargo, ojo, ¿qué pasa con la resolución 414 de la Contaduría General de la Nación? Si es aplicable a el 2015, porque ellos ya pidieron ESFAS, o si voluntariamente yo debo parar y continuar todo mi proceso de aplicación a normas en el 17. Recomendación para todos los que trabajan en este sector. Claro, como es un sector tan delicado económicamente, cuando ustedes hicieron transición para algunos de los hospitales, ES o IPS, pues veían que había unas carteras que son de 300 días, 360 días, más días. Yo vi carteras muy lejos. Castigar eso, pues castigar eso es muy fuerte para la entidad. Entonces como el gobierno está reestructurando todo esto, pues yo recomendaría aplicar esta norma que está acá, esta parte del decreto, iniciando transición a partir del 16. Eso es básicamente. Juan Sierra dice, se hace confuso porque para el ESFA se aplica la sección 35 por única vez. Entonces, si hago un nuevo ESFA, buena pregunta, si hago un nuevo ESFA, ¿qué nos va a pasar? Bueno, realmente yo creo que si tú no mandaste información a la superintendencia o a la contaduría, va a tocar escribir también a la contaduría para ver qué pasa con este nuevo articulado. Nos dice Roger, si ya hicimos el proceso en una empresa del sector salud, ¿podemos seguir con esta iniciativa? Sí, perfecto, tú puedes seguir con el sector salud, lo puedes seguir haciendo. Ahí, si tú lees en detalle, ahí está esa vaina, está esa parte que está ahí articulada. Revisen.
Revísame la anterior pregunta, por favor, me dice Juan Sierra. Se hace confuso porque para el ESFA de la sección 35 única vez, entonces ha sido, si hago un nuevo ESFA, no, yo realmente tendríamos que mirar en detalle ese balance de transición. Si ya reportaste a la contaduría, pues toca preguntar qué puede hacer eso, por favor. Muy bien. Entonces, esta es una de las modificaciones, pues veo que para esto es importante. Janet Sandoval tiene una pregunta, por favor, Janet. ¿Aló? ¿Janet? Bueno, Janet no está, lástima. Vamos a continuar. Muy bien. Entonces, esa es una modificación importante. Llamar a los órganos de control. Y si voluntariamente quiero continuar, lo puedo hacer. Si voluntariamente quiero continuar, lo podemos hacer. El artículo número 3 del decreto 2496 dice normas de información financiera aplicables a los preparadores de información financiera del grupo número 2. Ojo, grupo número 2 que conforman el sector solidario. Grupo 2 que conforman el sector solidario. Aquí vamos a encontrar cooperativas de distinto orden, fondos de empleados. Acá va a haber un cambio que es importante, dice capítulo 5, normas de información financiera aplicables a los preparadores de información financiera vigilados por la Superintendencia de Economía Solidaria. Para la preparación de los estados financieros individuales y separados, aplicados todo el marco técnico normativo dispuesto en el 2784 del 12, es decir, para el grupo número 1, dice, y sus modificatorios, así como el anexo 1 y sus modificaciones del decreto 2420 del 15, salvo el tratamiento de la cartera de crédito y deterioro previsto en la NIF 9 y NIF 39 y el de los aportes sociales previsto en el artículo 11461 del presente decreto. Me están diciendo que para este grupo yo no voy a aplicar lo que me dice NIF 9 ni NIF 39, sino que la superintendencia seguramente va a sacar una información. En todo caso, a partir de cualquier fecha dentro del primer periodo de aplicación, se deberán atender lo previsto en la NIF 1 correspondiente a adopción por primera vez. Muy bien. Y dice, la Superintendencia de Economía Solidaria definirá las normas técnicas especiales, interpretaciones y guías que en materia de contabilidad y de información financiera en relación con las salvedades señaladas en el presente artículo, así como el procedimiento a seguir e instrucciones que se requieran para efecto de régimen prudencial. Es decir, que acá la Super nos está diciendo que no voy a aplicar ni 9 ni 39, sino que ellos van a sacar un documento especial para esa partecita de ahí. Muy bien. Nos dice Roger, y si ya mandamos el ESFA a la Superintendencia de Salud, podemos acogernos a eso. Sí, claro, si ya mandaron el ESFA a la Superintendencia no tiene ningún problema, eso no tiene problema para eso. Muy bien. La Superintendencia exigió el 31 y se presentó. Ahora con esta modificación, ¿qué pasa con esa información? No se puede presentar que las demás empresas del grupo 2 aleguen el derecho de igualdad en términos del periodo de transición y se prorrogue no, yo no lo sé. No, qué pena, Roger, ahí sí, ese pedacito yo no sé. Estoy leyendo la interpretación del decreto. Continuamos. Viene otro que es régimen, a ver, para tomar nuevamente el curso, estamos hablando, artículo 3, para entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Dice, se establece un régimen normativo a los preparadores de información financiera del grupo 2, que se encuentran vigilados por la Superintendencia de Economía y en los siguientes términos: preparación de estados financieros, en todo caso, para la preparación de los estados financieros individuales y separados, aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en los anexos 2 y 2.1 del decreto 2420 del 2015, es decir, del compilado, de lo que está compilado aquí. Dice, salvo. Entonces,
Ahí también viene una parte importante y es que se empieza a reglamentar el grupo 2. Recordemos que el grupo 2 son las medianas empresas, no las pymes, sino las medianas no las micros, sino las pymes, las pequeñas y medianas empresas, perdón por el lapsus. También está reglamentada las disposiciones que deben observarse de acuerdo al decreto 2496 que modificó al 2024. Es decir, yo no pretendo que ustedes se aprendan todo esto de memoria, leer el 2024 son más de 1000 páginas, etc. Pero lo que sí quiero es que veamos cómo está la estructura de la normatividad en cuanto a principios de contabilidad en Colombia. El tratamiento de cartera de crédito y su deterioro previsto en la sección 11 y el de los aportes sociales previsto en el artículo 11461 del presente decreto. Entonces allá nos están diciendo, ojo, estos aportes sociales, como dice el estándar, no los vamos a llevar. Dice, en todo caso, a partir de cualquier fecha dentro del periodo de transición, se deberá atender lo previsto en la sección 35 NIC para pymes, contenida en el marco técnico normativo, anexos 2 y 2.1 del decreto que vimos con anterioridad. La Superintendencia de Economía Solidaria definirá las normas técnicas especiales, normas y guías en materia de contabilidad y de información financiera en relación con las salvedades señaladas en el presente artículo, así como el procedimiento a seguir e instrucciones que requieran efectos de régimen judicial. Muy bien, entonces esa partecita de acá nos la están mencionando acá, excepto, salvo el tratamiento de cartera y de aportes, como nos lo dice acá. Pero también entonces él nos dice cuál va a ser el tratamiento de aportes sociales en esta parte de las entidades cooperativas, fondos de empleados. Dice, tratamiento de los aportes sociales. Para la presentación de los estados financieros individuales y separados, las organizaciones de naturaleza solidaria realizarán el tratamiento de los aportes sociales en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus modificaciones. ¿Qué significa esto? Por favor, ¿qué significa? Aplicación. Los aportes entregados a las entidades del sector solidario para efecto de estados financieros individuales y separados se seguirán siendo reconocidos en el patrimonio de la entidad. Acuérdense que muchos de ustedes pasamos todo una parte al pasivo como tal. Ahora la ley 79 nos dice, llévenlo como dice la ley, me dice, déjelos en la parte del pasivo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que estamos acá. Muy bien, quisiera saber si hay preguntas. Nos quedan 10 minuticos. Demos hoy, faltan 5, pero demos 10 minuticos hoy a preguntas. Ya vamos acabando, pero quisiera saber si tienen preguntas, si es claro el contenido, ¿de acuerdo? Los aportes siguen igual, sí, Juan Daniel, finalmente los aportes siguen igual, entonces pues eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta para eso. Siguen igual, pero no sé de qué me preguntan, si siguen igual de qué, como estaba con NIF para pymes o como estaba anteriormente sin aplicación de NIF. Esa es la pregunta que yo te hago. Entonces nos dice Juan Sierra, ¿sobre entidades de salud solo modifica el periodo de transición? Sí, sobre entidades de salud solo se modifica ese periodo. Nos dice Roger, la empresa del sector transporte les ampliaron el plazo. No, en el documento no está esa parte, en el documento, a no ser Roger, que sea una cooperativa de transporte. Muy bien. Luz Fabiola, he escuchado varias de sus conferencias, pero no he podido bajar los archivos de esta charla. Espérame un segundito acá, yo le voy a aclarar a Luz Fabiola a dónde nos pueden encontrar. La pregunta es muy buena, gracias. Acá, miren, en este momento ustedes van a entrar, las personas nuevas, por favor, que llegan por primera vez, acá entran en forma gratuita su nombre y su correo. Con eso las próximas charlas ya les llegará la información, ¿de acuerdo? Y acá en videoconferencias en forma gratuita también, van a encontrar todas las conferencias que ustedes quieran escuchar de forma gratuita. Todo esto está de forma gratuita, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo pueden ustedes colocar. Ahora, es importante, y antes de que cerremos, por favor, para todos, pónganme un segundito de atención,
les voy a mandar una encuesta que les aparece en la parte derecha de su chat. Perdónenme un segundito, ya les mando acá una encuesta para que nosotros podamos realizar todo ese proceso con ustedes y aclarar mucho más los conceptos que nos están pidiendo. Ya les voy a dar acá este link, por favor. Les voy a pedir 2 minuticos nomás. Vamos a dejar este link. Muy bien. Vamos a continuar. Ya la encontré, Mónica Samara. Ya la encontré. No logro ver dónde se hace la encuesta. Ah, listo. Tú le vas a dar un clic, Mónica. Tú le das un clic ahí y sería importantísimo. Muchísimas gracias. De todas maneras, le dan un cliccito ahí. En la parte derecha está esa parte. A cada uno de ustedes, pues, muy amables. Muy bien. Vamos a continuar y ahorita, si ya terminaron la encuesta, nos quedan 3 filminas. Quiero hacer de todas maneras el cierre de la sesión. Entonces, lo que nos decían anteriormente, claro, es cierto, este tratamiento de los aportes sociales desvirtúa el concepto de aplicación de norma internacional. Eso quiere decir que entonces casi todas las superintendencias van a sacar, miren que la financiera también, salud, super solidaria, entonces vamos a volver a llegar casi a lo que había del decreto 2649, por el cual se cambiaron a normas internacionales, pero estamos llegando y nos hemos dado cuenta que a un año de aplicación ya hay 3 superintendencias que están cambiando este trabajo. Entonces, bueno, lamentablemente eso está pasando. También nos hablan del aseguramiento en el artículo número 4 del decreto 2496, aseguramiento de la información. Dice, ámbito, el presente título será de aplicación obligatoria para todos los contadores públicos en las siguientes condiciones. Nos cambiaron y lo unen a un solo documento, los revisores fiscales que prestan sus servicios a entidades del grupo 1 y a las de grupo 2 que tengan 30.000 salarios mínimos legales vigentes, activos o más de 200 trabajadores. Los revisores fiscales de las entidades que no pertenecen al grupo 1 y que voluntariamente se acogieron a emplear el marco técnico normativo de dicho grupo, les será aplicable lo dispuesto en el presente artículo. Y los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades no contempladas en este artículo continuarán aplicando los procedimientos de auditoría previstos en dichas normas, marco regulatorio, y podrán aplicar voluntariamente las normas de auditoría internacionales descrito en este artículo número 1, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la parte. Vigencia. Entonces, esto entra en vigencia básicamente a partir del 1 de enero del 16, y aquí hay unos que van a entrar a partir del año del 1 de enero del 2017. Este grupo, parte del grupo, va a entrar a partir del 1 del 16. Los revisores fiscales que tengan grupo 2, más de 30.000 salarios mínimos legales vigentes y de 200 trabajadores, aplicarán los ISAE evaluación a partir del 1 de enero del 17, a partir del 17. Entonces, o a manera también voluntaria, también puede ser aplicado. Acá, pues básicamente tenemos entonces, la última partecita de esta es ya se adicionan las siguientes numerales: marco técnico para grupos 1, estados financieros separados de entidades. Ese es básicamente, digamos, lo que queríamos ahí presentar en el día de hoy. Ya el tiempo pues nos queda muy corto, pero bueno, yo creo que tratamos de hacer un resumen muy somero de toda esta información. Espero que les haya sido de gran utilidad. Como todo, bueno, Fernando, tienes una pregunta. Fernando, te estamos escuchando, Fernando. Sí, Osvaldo. Dime. Gracias, Osvaldo. Mira, para reafianzar lo que dije a un comienzo. Bueno, entonces ya podemos dejar por hoy así el tema del conversatorio. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros identifiquemos que los principios de contabilidad realmente aceptados en Colombia siguen siendo iguales. Siguen siendo los mismos objetivos, siguen siendo las mismas cualidades y siguen siendo las mismas normas básicas. Para lo cual ustedes debieron haber hecho un mapa conceptual, bueno, que todos lo hicieron y yo ya se los califiqué. La idea de ese mapa conceptual no es simplemente que ustedes copien y peguen, sino que lo aprendan, que aprendan la estructura, que aprendan cuáles son los objetivos de la información contable,
qué cualidades debe cumplir esa información contable para que se apliquen esos objetivos y qué normas básicas debe cumplir esa información contable para que cumpla las cualidades para que nos lleven a lograr los objetivos de la información contable. Principios de contabilidad, por lo menos esa parte estructural no la hemos cambiado. Que haya nuevos principios referentes a los estados financieros y etcétera que estén contemplados en el 2420, sí es cierto. Pero objetivos, cualidades y normas básicas siguen siendo los mismos. No han cambiado, no se han modificado. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros sí debemos conocer como contadores por lo menos cuál es la normatividad que nos está regulando en cuanto a la presentación de la información contable. Esa era la invitación, pues, a que viéramos la estructura de este decreto y por lo menos a qué era lo que nos iba a llevar. Listo. De todas formas, ese decreto 2496, si lo quieren leer, las modificaciones ya se lo subí a la plataforma, y asimismo si quieren también leer, como por así decirlo, el 2420, aunque es muy extenso, pero si lo quieren leer y si lo quieren conocer. De todas formas, ya vimos el conversatorio, vamos a hablar un poquitico más de lo que es el decreto 2420 y del aseguramiento de la información. Perdón que les deje compartir la pantalla. Hola compañeros, soy Julian Rivero y hoy quiero hablarles sobre el decreto 2420 de 2015, diciembre 14. Este decreto es el único reglamentario de las normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de las informaciones, y se dictan otras disposiciones. Es modificado por el decreto 2496 del mismo año. Es el presidente de la República, en ejercicio con las facultades que se le confieren en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, se le considera que la producción normativa ocupa un espacio central muy amplio en las políticas públicas, siendo este una ficha clave para la estructura de instrumentos jurídicos que en cierta parte materializan las decisiones del Estado. También la racionalización y simplificación de ordenamiento jurídico, cuya estrategia es asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal. Asimismo, la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de cumplir normas de la misma naturaleza. Por tanto, tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes no requieren de ninguna manera consulta previa. Es así como el contenido material del mismo decreto guarda pulcritud, con el objetivo de compilar, racionalizar las normas de carácter reglamentario expedidas en la Ley 1314 de 2009, para enfatizar un poco entre pasivos y patrimonio. Estos son los principios de instrumentos financieros. Trata de contabilizar estos como parte del patrimonio emitidos para individuos u otra parte como inversores. Se aplicarán cuando se clasifiquen todos estos los tipos de instrumentos financieros, excepto a las participaciones en subsidiarias, asociados y negocios conjuntos que se contabilicen. De igual forma, los derechos y obligaciones de los empleados derivados a los planes de beneficio. También los contratos por contraprestaciones en una combinación de negocios. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los instrumentos en pasivo y patrimonio? Bueno, el patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidas todos los pasivos pendientes. Cabe aclarar que en el patrimonio también incluyen las inversiones que hayan hecho los propietarios de la entidad. Un pasivo es la obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, que para cancelar la entidad desprenden recursos de beneficios económicos. ¿Qué es el instrumento como opción de venta? Quien proporciona al tenedor el derecho de volver a vender al emisor a cambio de, por supuesto, un activo. Estos instrumentos o componentes, también llamados, están subordinados y se clasifican como patrimonio si se imponen a la entidad una obligación de entregar a terceros una proporción de los activos netos. Entre otros, unos cuantos ejemplos de instrumentos como pasivos. En la liquidación, si los tenedores del instrumento reciben una participación proporcional en los activos netos,
pero este está limitado a un techo que en exceso se distribuyen a una institución benéfica o al gobierno. Por otra parte, un instrumento con opción de venta se clasifica como patrimonio si y solo si, al ejercer la misma, el tenedor recibe una participación proporcional de los activos netos de la entidad medidos de acuerdo al MIF. Así pues, se clasifican como pasivos si obligan a la entidad a realizar pagos al tenedor antes de la liquidación, tales como dividendo obligatorio. Los aportes de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares son patrimonio si cumple la entidad un derecho incondicional para rechazar también rescate de aportaciones, de la misma manera el rescate incondicional prohibido por la ley local. En efecto, una entidad reconoce la emisión de acciones como patrimonio cuando emita sus mismos instrumentos a proporcionar efectivo o recursos para la misma entidad. Además, si la entidad recibe efectivo u otros recursos antes de que se emita el patrimonio, no se puede requerir reembolso. Es así como una entidad mide patrimonio responsable por un costo neto directo, es decir, si se aplaza el pago y el valor en tiempo de dinero es significativo, se da sobre la base a un valor presente. Las leyes que sean aplicables determinarán cómo se presenta la situación financiera y también el continuo incremento en el patrimonio. Una capitalización de ganancias consiste en la entrega de nuevas acciones a los accionistas, en proporción de sus antiguas. También una división de acciones trata de repartir las existentes en múltiples acciones. Sin embargo, ninguna de estas van a cambiar por ningún motivo el patrimonio total. Son instrumentos de una entidad que han sido emitidos y posteriormente por esta la entidad no reconocerá una pérdida o ganancia en resultados por la compra, venta, emisión o cancelación de acciones propias en cartera. Además, una entidad reducirá del patrimonio el importe de la distribución de los propietarios, tenedores de sus instrumentos del patrimonio, neto de cualquier beneficio fiscal. Es así como el pasivo se medirá al valor razonable de los activos a distribuir. En los estados financieros consolidados se incluirá en el patrimonio una participación no controladora en los activos netos de una subsidiaria. Por tanto, tratará los cambios en una participación que no den lugar a una pérdida de control como transacciones con la capacidad de patrimonio. Gracias, amiguitos, por su atención. Hola compañeros, soy Bueno niños, entonces ahí ya conocimos un poquitico más del decreto 2420. Sí les dejo la tarea, no de que se lo lean porque pues sé que sería pedirles mucho, es muy extenso y es muy complejo, pero sí les dejo la tarea de que por favor lo vayan investigando, vayan viendo, qué sé yo, videos, tutoriales. Profe, qué pena, ¿cuál es la tarea? Que vayan leyendo, que vayan investigando sobre el decreto 2420. Perdón, sobre el 2024, no sé por qué tengo dislexia hoy. ¿Del 2015? Del 2015. Lo que está pues no les voy a pedir que se lo lean todos porque es bastante completo y es bastante complejo, pero sí que por lo menos pues aprendamos a conocerlo, ¿sí? Sí que por lo menos estemos relacionados con su estructura, que miremos qué es lo que contiene, que miremos qué aplicación tiene para la vida diaria de nosotros como contadores, que vean los videos en YouTube, los tutoriales, los conversatorios, hay mucho material pues del cual ustedes pueden sacar, como por así decirlo, buena información. Listo. Entonces ya para cerrar vamos a hacer nuestro espacio de actualidad de siempre. Los escucho con la noticias. Señor. Qué pena, no le escuché bien lo último que dijiste, profe. Lo último de que, Brian. Que dijiste sobre el decreto 2040, creo, del 2015. 2024, que lo vayan leyendo, que vayan viendo los conversatorios que hay en YouTube y que lo vayan estudiando por ustedes mismos. Muchísimas gracias, profe. Listo, Brian, con mucho gusto. Entonces ya para cerrar, pues igual no quiero irme sin que hagamos nuestro espacio de actualidad.
quiero saber qué noticias económicas, qué noticias financieras tienen ustedes para compartirle a la clase, etcétera. Profe, con respecto yo tengo una. Sí, señor. Profe, resulta y pasa que el presidente Duque nos prometió a todos que él no iba a permitir que en su gobierno se moviera un solo dedo para el fracking, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ahora resulta que ya están sacando, están a un paso para finales del 2021 poner a producir una planta y perforar pues con toda esta nueva tecnología del fracking. Entonces es algo que va por debajo. El ministro de Minas, dame un segundo. Profe, el ministro de Minas está esperando pues que las otras empresas logren las licencias ambientales y todo esto, que va a ser complejo por la actualidad en la que vivimos y los impactos ambientales que esto nos podría generar. Pero el ministro de Minas dice que él se siente satisfactorio, así sea, aunque puede ser antes, pero si es a finales del 2021 no hay ningún problema, porque el presidente Duque entrega cargos en 20 de agosto del 2022, ¿sí? Entrega su cargo. Entonces él no le ve pues ningún problema ni nada de eso, porque de que ya va a tener tiempo suficiente para poder dar el producido de acuerdo a lo que es el proyecto. Esa es mi noticia, profe. Listo, Brian, muchísimas gracias. Bueno, sí, entró en debate el fracking, que se dijo tanto que no iba a entrar a Colombia y está en proceso en estos momentos de aprobación en el Senado. Es importante que conozcamos esta noticia porque esto tiene un impacto ambiental muy fuerte para nosotros. Ahí queda pues como la puerta abierta. Listo, ¿quién más? ¿Quién más nos compartió alguna noticia? ¿Nadie más? Julián, ¿qué noticia tienes tú para el curso? Pues mi noticia es con el proyecto de Hidroituango. Sí. Se supone que Sura debía ser la aseguradora de ese proyecto. Y resulta que desde el 2018 ellos decían que tenían un contrato con Sura. Y esta semana salió Sura diciendo que nunca ellos fueron la aseguradora del proyecto y que nunca habían tenido una voz de voto en la mesa de PM. Entonces, invirtieron en ese seguro 2,5 millones de dólares. Entonces no se sabe a qué entidad se la dieron. Entonces no se sabe quién tiene asegurado la construcción de Hidroituango. Ajá. Ah, muy bien. Aparte de todo eso, sumado a todo lo que se le ha destapado al Valuribe de las masacres de Ituango también. Ituango es un municipio de Antioquia. Y con todo lo que se ha destapado, pues hombre, grave, porque se supone que Hidroituango iba a producir el 17% de la energía para el país. Y obviamente esto no pasó y no trascendió, y quién sabe en qué vaya a terminar el proceso y toda la problemática que ha tenido Hidroituango. Muchas gracias, Julián, por compartirnos tu noticia. ¿Alguien más quiere aportarle algo al curso? ¿Nadie más? ¿Consuelo? ¿Claudia? No, profe, qué pena, por ejemplo, yo no tuve tiempo de pasarme la leída la noticia. Entonces, quedamos con dos. ¿Listo, Claudia? Profe, ¿Consuelo? la noticia mía es de el recaudo tributario de Colombia, donde dice que bajó el 12,5% en el mes de agosto, a comparación del 2019, que fue de 87,4 billones, muy inferior al 2019, que fue de 99,9 billones registrados en el mismo periodo, pues
como cómo bajó pues estos registros del recaudo frente a la DIAN. Dice que las principales caídas en el recaudo de agosto se dieron en los rubros de venta de inmuebles con un descenso del 93,6%, seguido por el impuesto al consumo con un bajón del 37,8% en el impuesto al carbono, que retrocedería. O sea que todo esto es a causa de la pandemia. Entiendo, perfecto. Sí, claro, obviamente se ha visto muy disminuida la carga tributaria. Y pues sí, esto va a efecto de toda la crisis que estamos viviendo por el COVID. Muy interesantes tus cifras, Consuelo, muchas gracias. Pues todo esto es importante, no que lo traigan solo para compartir el curso, sino que ustedes también les hagan su respectivo análisis. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profe, la mía. Listo. Ah, espérame, Daniela. ¿Me escuchas? Sí. Entonces, ¿quién faltó? Internet está Alexandra tiene fallando. problemas de internet. Claudia no le dio la leída. Claudia, entonces quedamos con 2 noticias para la próxima clase. ¿Listo? Listo, profe. Igual Claro las que noticias que tú siempre traes son muy interesantes, son de mucha actualidad. Entonces ahí tienes doble tarea. Bueno, Daniela, sí. Listo, de una. adelante. Daniela, ¿te ibas a hablar? Ahí me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, entonces la noticia que yo tengo es que el día de ayer, pues el gobierno nacional ya dio luz verde para la apertura de los bares con venta de licor. Pues antes habían dejado, pero según eso no dejaba venta de licor. Ya dieron autorización para la venta de licor, pues van a ensayar con pilotos, obviamente no se puede darle y todo eso. Me parece pues que es una buena alternativa para que la economía se reactive de nuevo, porque pues la economía bajó mucho y ese sector es uno de los sectores importantes. Listo, muchísimas gracias, porque pues sí, obviamente esto no tenía como ningún sentido que estuvieran, como por así decirlo, pues no sé, tratando de reactivar la economía y bueno, pueden ir a los bares, pero sin venta de licor. Pero bueno, pues más allá de eso, es importante también que sepamos que ya se dio la autorización para esta reactivación económica. Muchas gracias, Daniela. Con gusto, profe. Bueno, niños, entonces yo creo que ya podemos dar por finalizada la tutoría de hoy. Les agradezco mucho por la asistencia. Vuelvo y me disculpo por el retraso, tenía un compromiso muy importante esta mañana. Les agradezco mucho por la colaboración y por estar aquí. Y nos veremos dentro de 8 días para realizar un taller que va a ser evaluable pues en el segundo 25%. Listo, profe, muchas gracias a usted. Bueno, gracias a ti, Que Claudia. tengan un feliz día a todos. Gracias, Chao. Claudia. Gracias a todos, hasta luego, que tengan una feliz semana. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.